Buenas tardes, muchachos. A ver, buenas tardes. Aymar, Alessandra, Alexia, Brando, Brian Steve, Brian Estefano, Camila, Carlos, Christopher, Cintia, Daniel, Edu, Eric, Eric David, Eric Manuel, Fabián, Fabián André, Fabián Alexis, Fernando, Fabricio, Gabriela, Gabriela Alexandra. Hay dos Gabrielas, hay una que es la usurpadora, creo. Gerson, James, Jeffrey, Jordana, Juan, Luis, Marve, Melanie, Omar, Patricia, Rosario, Sandro, Sebastián, Sebastiane, Walter, Jimmy y Yesenia Stephanie Zúñiga. Ya, gente, buenas tardes con todos ustedes. Ya, esperemos que estemos bien. Todos ahí. Ya, vamos a comenzar con nuestro tema del día. Es un tema un poquito extenso, tiene algunos problemas harto pesados por el análisis. Esperemos que nos vaya bien. Sus preguntas van a, de alguna manera, alimentar esto, ¿no? Esperemos que hayan preguntas. Esperemos que sean puntuales, precisas y oportunas, ¿no? En su momento debido. ¿Ya? Me confirman si el audio es correcto y si la pantalla se ve con claridad para poder dar inicio, por favor. Hola, me confirman. Todo bien, profesor. Ok, muy amable, gracias, muchachos. Ya, dado que un compañero nos da la conformidad, vamos a iniciar esta situación. A ver. El día de hoy vamos a ver lo que es la circunferencia trigonométrica, tal cual su nombre lo indica, circunferencia, aquella figura geométrica que conocemos todos. Vamos a ver las tres líneas notables, las seis líneas notables, vamos a tratar de analizarlas. A ver. Línea seno, coseno, tangente, cotangente, secante, cosecante y los problemas que tenemos que revisar. Entonces tenemos aquí la circunferencia trigonométrica. Así no se mencione su radio, se va a asumir uno, su radio. Hay algunos problemas que quizás te digan considere su radio 2, eso ya va a depender del problema. Pero si no dice nada, si solamente te dicen a secas circunferencia trigonométrica, usted lo va a asumir como radio 1, ¿ya? Tenga presente eso, mi estimado, ¿sí? Queda entonces, son seis líneas notables. Esperemos que por lo menos seno, coseno y tangente quede claro por ahí, pues, ¿ya? Vamos a ver. Circunferencia trigonométrica. De ella, ¿qué necesito conocer? A ver, necesitamos conocer... ahí está. Primero que su radio es 1. Su radio de la CT va a ser 1, ¿no? Recuerda eso, que O es el origen de coordenadas, ¿sí? Entonces, si tengo ahí la circunferencia, ya va a ser trigonométrica. Va a ser trigonométrica porque sobre esa circunferencia, escucha, sobre ella se van a describir o se van a colocar, como tú quieras llamarlo, los ángulos en posición normal, ¿no? Eso es lo que se va a hacer. Entonces, los ángulos ahora van, los arcos, como se le conocía, van a estar ahora en esta, así. Comienza aquí y llega ahí. Hasta. Sobre la CT, por eso que se llama trigonométrica, ¿no? Sobre ella se va a describir los arcos de esta manera. Arcos en posición normal. Bueno, tenemos algunos elementos que tenemos que reconocer. El punto A, el punto B, el punto A' y el punto B'. Ellos toman nombres particulares. Tres de ellos, uno que no tiene un nombre en particular. ¿Ya? Tenemos el punto P, recuerda por este plano cartesiano que todo punto tiene su ubicación, tiene una abscisa y una ordenada. Ahora lo que vamos a hacer es relacionar el arco con estas coordenadas. ¿Ya? Tengo el radio que es 1, ahí está. Tengo las proyectantes, que era una herramienta que se utilizaba bastante, ¿no? Ahí está
Esas líneas celestes son las llamadas proyectantes. Una es la abscisa y la otra es la ordenada. Y si te das cuenta, se generó un triángulo rectángulo. Y en todo triángulo rectángulo, ¿qué sucede? Ah, muy bien. En todo triángulo rectángulo sucede Pitágoras. El famosísimo teorema de Pitágoras. Entonces, usted simplemente tiene que reconocer algunos elementos. CT, circunferencia trigonométrica, su radio va a ser 1, ya sabes que si no te dicen nada, tú consideras radio 1. La ecuación de la CT, la ecuación de la CT es esta de acá. Como tú te das cuenta, se va a dar Pitágoras en ese triángulo en particular y por lo tanto esa idea se generaliza para todos los puntos de la CT. Esta va a ser la ecuación de la CT. En realidad es Pitágoras, porque si usted coloca aquí al cuadrado, 1 al cuadrado sigue siendo 1, y ese es Pitágoras. Obvio, ¿no? Porque mira a mí este triángulo rectángulo, ahí se da Pitágoras. Esa es la ecuación. Quiere decir que cualquier punto que tú tomes aquí, ya sea por acá o ya sea por acá, cualquier punto que tú tomes de la CT, sus coordenadas, o sea, sus elementos aquí, esos cumplen el teorema de Pitágoras. Todos. ¿Queda? Ahora, el punto A está ubicado, dado que el radio es 1, el punto A está ubicado en esta posición. Oh, perdón. Ahí está, 1, 0. El punto A' está en menos 1, 0. Obviamente que a A se le conoce como origen de arcos. A es el origen de arcos. Ahora, A', el que es simétrico a A' está en el punto menos 1, 0. Se le conoce como origen de suplementos. Y B, que está en la ubicación 0, 1, se le conoce como el origen de complementos. ¿Ya? Y B' no tiene un nombre en particular, simplemente 0 menos 1 su ubicación. ¿Sí? Es el simétrico de B. ¿Queda? Bueno, ahora vamos a ir a la línea seno. O sea, vamos a analizar en qué casos se nos va a generar las líneas senos y en qué casos se nos va a generar la línea coseno. Entonces vamos a analizar esto. Igual de quiero mi CT, tengo mi ángulo, ahí está. Teta, ahí está. Esa línea roja punteada es la ordenada, pues. Ahí está. Obviamente que acá hubo un pequeño lapsus en el orden nada más. Primero está el arco, ¿no? Teta, y luego baja como ángulo central, ¿no? Primero debería aparecer esto que está acá. O sea, este arco, y ese arco por geometría, el arco mide igual que el ángulo central, ya pasa acá. ¿Sí? Y se generó, si tú te das cuenta, se generó un triángulo de tipo rect, ¿no? De tipo rectángulo. Y usted cuando conoce uno de sus elementos, llámese lado, y un ángulo de la región, un ángulo agudo interno, entonces usted conoce ya todos sus catetos, ¿no? Con esa famosísima regla que es lo que quiero sobre lo que tengo. ¿Recuerdas? Lo que quiero sobre lo que tengo. Acá me doy cuenta que tengo la hipotenusa y quiero el cateto opuesto. Hipotenusa o cateto opuesto sobre hipotenusa. De la figura, lo que quiero sobre lo que tengo sería y sobre 1. Y es cateto opuesto, 1 es hipotenusa. Y sobre 1 sería seno de teta, ¿no? El cateto opuesto sobre la hipotenusa, seno de teta. Bueno, me quedaría entonces que y es seno. Entonces, esta idea que me acaba de resultar para este triángulo en particular, se va a generalizar para cualquier triángulo o para cualquier punto. Me refiero a esto. Profe, si aquí está el punto, no sé, se me ocurre AB. Si aquí está el punto AB, así, obviamente que aquí va a haber un arco, ¿no? Ojo que no importa el sentido, ¿ah? No importa si está en sentido antihorario o en sentido horario. Lo que dice, lo que acabamos de plantear es esto. La ordenada, esta ordenada, que viene a ser B, ¿no?
B va a ser igual, le vamos a dar un nombrecillo al arco, no sé qué arco puede ser, arco beta si quieres. Entonces, B va a ser el seno de beta, así de simple. Así. Cualquier arco, tú tienes acá un arco en esta posición, ponle alfa. Entonces, la ordenada, que es esto va a ser seno de alfa. Así. Todas las ordenadas son los senos. Entonces, en particular, haciendo una generalización, si tengo un punto Q del el punto final del arco, ¿no? Entonces, N viene a ser seno de beta. Igual con el coseno, pero ya de distinta manera, en la parte de lo que quiero sobre lo que tengo, que vendría a ser esto, teta, y ta. Ahora voy a calcular el adyacente, que es la abscisa. Lo que quiero sobre lo que tengo. Lo que quiero es X, lo que tengo es hipotenusa, que es 1. X sobre 1 viene a ser cateto adyacente sobre hipotenusa, que viene a ser coseno. Por lo tanto, X es igual a coseno teta. ¿No? Entonces, aquí usted simplemente obtiene esta conclusión. El coseno es la abscisa. En general, teniendo un punto arbitrario del punto final de un arco beta, el coseno es m. Entonces, si tengo por acá un punto, un arco, ¿no? Un pequeño arco por aquí. Entonces, la abscisa, ¿qué es esta? Esta de acá es coseno. Coseno del arco que corresponde, ¿no? Si le ponemos beta ahí, esta cosa será coseno beta. Si el arco está por acá, entonces no importa el sentido, ¿eh? Si es alfa, si el arco está por aquí, en este sentido, igualito. Tú trazas acá. Y esta abscisa es el coseno de alfa. Si el arco está por acá, si quieres en este sentido, igual. Esa línea es el coseno. Coseno, coseno. O sea que las ordenadas son los senos y las abscisas son los cosenos. Bueno, no sé si habrá alguna inquietud en cuanto a esto. ¿Habrá alguna preguntita? Es por eso que usted de repente va a encontrar en algún momento, que estos puntos, el punto Q, ¿no? El punto Q, voy a agregar de repente mi... No, mata ahí. Mira, el punto Q se puede escribir así. Coseno de beta, punto y coma, seno de beta. Se puede dar la ubicación de un punto, o sea, del punto final del arco, se puede dar su ubicación con este tipo, uy, ¿qué hice? Acá que no se pasa. La ubicación del punto Q sería coseno beta, seno beta, sí, siendo directos. ¿Ya? ¿Alguna pregunta en particular? ¿Alguien quiere agregar algo de repente? A ver el chat. Alexia Nicole. Todo bien, dice. ¿Alguna observación cuanto al seno y coseno? El seno es la ordenada y el coseno la abscisa. No importa el sentido del ángulo, no importa cuántas vueltas da, no importa eso. El seno es la ordenada y el coseno es la abscisa. ¿Alguien tiene alguna inquietud sobre la línea seno y la línea coseno?
Ok. Bueno, Melanie, gracias. Se agradece tu alcance. Ahora vamos a analizar la tangente y la cotangente. La línea tangente, la línea de tangentes, se dice, ¿no? La línea de tangentes es una línea que es paralela al eje Y. Esa es la línea de tangentes. Usted debe entender que esta línea en particular es una recta real y por lo tanto aquí va a estar el cero, aquí está el positivo, hacia abajo los negativos. Y para calcular la tangente de los arcos, usted tiene que chocar con esa recta, tiene que tocar a esa recta, tiene que alcanzar a esa recta. Pero ¿cómo va a alcanzar esa recta? Partiendo de la CT y del arco. Ya ahí tengo mi arco, ¿no? Ojo, ojo, que cabe mencionar, y lo repito por otra vez más, que el sentido del ángulo puede ser así o así. Ojo, pero en sentido, en posición normal, ¿no? Ya sea hasta ahí o de repente de aquí, así. ¿Ya? Entonces, la pregunta es, ¿cómo voy a calcular o obtener o cómo voy a visualizar la tangente de este ángulo, conociendo que esa línea roja es la línea de tangentes y que el radio de la circunferencia o la CT es 1? Creo que acá es que esto es 1 también, ¿no? ¿No? Porque es radio. Escucha la palabra. Usted para hallar la tangente de ese arco va a prolongar el radio de tal manera que intercepte a ese eje. O sea, va a ser esto. ¿Vio la intersección? Profe, la intersección se dio aquí. Entonces ahí hay un número real. Ese número real es la tangente teta. Y comprobando sería, si él es el ángulo que yo tengo de referencia, esto sería cateto opuesto sobre cateto adyacente. Lo que quiero sobre lo que tengo. El opuesto sobre el adyacente, tangente. Ahí está. ¿Y la tangente en el primer cuadrante cómo es? Ah, muy bien, ¿no? Positiva. Otro ángulo. Profe, puede ser un ángulo en sentido horario, sí, no hay problema. Pero la definición es la misma. Prolongas el radio, se interceptan aquí. Por lo tanto, este número que está aquí me va a dar la tangente de beta. Ahora, geométricamente, para algunos problemas de área, tomamos como longitud del segmento, ¿no? Tangente teta, longitud de este segmento. Porque va del 0 hasta acá, pues, ¿no? Y acá también como longitud del segmento porque va de 0 hasta acá. Pero ojo que es una longitud dirigida, mira que es negativo. Entonces, para cuando usted trabaje las áreas, ¿qué va a hacer? Por seguridad, le va a colocar unas barras acá. ¿Ya? Bueno, continuemos a ver. Y nos damos cuenta que la tangente en estos ángulos aquí y en este otro ángulo acá no existe, ¿no? ¿No? Es no definido. La tangente en esos ángulos es no definido, ¿cierto? ¿Está o no? Tú recordarás tu tabla de cuadrantales, la tangente 90, ¿qué sale? No definido. Tangente 270, ¿qué sale? No definido, ¿sí? Ahí está primero. Profe, de repente alguien dirá, profe, ¿y qué sucede si el ángulo o el arco está por acá? No, igual primero, si el arco está por acá, no importando si viene así o si viene así, ¿no? Igual, ¿tú qué haces? Prolongas el radio donde intercepte ahí la tangente. Tangente de este ángulo que estás considerando, ¿no? O sea, alfa. De repente. ¿Me entendió la idea?
Entonces, la tangente de 90 y 270 es no definido. No definido. Por lo tanto, se da aquí una restricción, mira. La tangente puede ser muy grande en el sentido positivo o muy pequeña en el sentido negativo. Pero la tangente solamente acepta ángulos que están en este conjunto. Todos los reales, pero menos los 2K menos 1 pi medios. Profe, ¿quién es K? K es un número entero, pues. K pertenece a los enteros. K está en los enteros. Profe, ¿qué cosa es Z más y qué cosa viene a ser Z menos? Estos son enteros positivos y los de abajo enteros negativos. No está el cero en ninguno de ellos. Ya ten presente eso. ¿Eh? El cero no es positivo ni negativo, por si acaso. Es un elemento neutro, es un número neutro. Por lo tanto, el cero no está en esos conjuntos. En el Z más y en el Z menos no está el cero. En el Z sí, porque se considera Z como la unión de Z más con Z menos unido con el cero. Eso en cuanto a tangentes. Y la cotangente ya es otra línea, pues, es esa. Oye, pero la forma de hallar la cotangente es muy similar a la de la tangente, porque usted simplemente agarra, va a tomar su arco, prolonga el radio hasta que intercepte a la línea de cotangentes y eso de ahí me da la idea de cotangente. ¿No? Obvio, pues mira, como esta línea roja con la de abajo, con el eje de abscisas son paralelas, este es teta, pues. Ya pues, si L es 1, porque es radio, lo que quiero que es esto, sobre lo que tengo que es el cateto opuesto, cateto adyacente sobre opuesto es cotangente, ¿no? También. Así sucede para todos los arcos en particular. Tengo ese arco beta, prolongo el radio, intercepta ahí, esa es la cotangente beta. Donde esté mi arco, ¿eh? Y si te has dado cuenta, la cotangente tiene problemas acá y acá. Porque si usted prolonga el radio, este radio nunca lo va a interceptar al de arriba, ¿no? Igual acá, ¿no? Si tú prolongas el radio, ese radio nunca lo intercepta al de arriba. Es por eso que la cotangente tiene problemas en 0, 180, 360. Ahí está, primero. 0, 180, 360 son los ángulos CAPI. Hijo, baja a acompañarnos de la Vicky. ¿Y vas a comer acá o vas a comer abajo? Para no aumentar más pollo. ¿Sí? ¿Seguro? Ah, no, pues, dime. Mono pelado. R menos los CAPI. Esos son los ángulos que... Los CAPI son los ángulos que no acepta la cotangente. O sea, 0, 180, 270. Esos ángulos no los acepta. Igual que la tangente, la cotangente puede ser un número muy, muy grande. Como que muy, muy pequeño en el sentido negativo. ¿Ya? Igual sucede si el arco está por acá. Ponte que tu arco estuviese acá. Y está en este sentido todavía. Igualito, hace lo mismo. Agarras el radio, ya no lo prolongas para acá, ¿no? Porque acá no vas a encontrar a nadie, pero lo prolongas para allá. Y ahí queda la cotangente. ¿No? Más o menos por ahí, muchachos, la idea de la cotangente. Pues. Vamos a escapar de los datos. No sé si habrá alguna inquietud sobre estas dos líneas que hemos analizado de repente.
¿Habrá alguna inquietud sobre tangente y cotangente en particular? O simplemente continúe, profe. ¿Habrá alguna inquietud? Digo yo. No hay. Bueno, el silencio es absoluto. Ahora vamos a ir a estas dos que vienen, que son la secante y la cosecante. La secante es aquella línea que coincide con el eje de abscisas. Está una sobre otra en todo caso. Y para hallar la secante de un ángulo teta, lo que usted tiene que trazar ahora es la tangente a la CT, pero por el punto final del arco. O sea, hace esto, mira. Pero el radio con la tangente a la circunferencia siempre forma 90 grados. Aplica pues lo que quiero sobre lo que tengo. Quiero esto, hipotenusa, y lo que tengo es cateto adyacente. Hipotenusa sobre cateto adyacente. Muy bien. Secante. ¿Se acabó? Beta. Ojo que no importa el sentido, profe, si mi ángulo viene o mi arco viene en este sentido, así, y acá también está o así, igual tú trazas la tangente por el punto final del arco. O, por Dios, la tangente y el radio son perpendiculares. El radio mide 1, ¿no? Recuerda que esto mide 1 y aplicas lo que quiero sobre lo que tengo, ¿no? Obviamente que beta se va a poner aquí, pues. El cateto adyacente y quiero la hipotenusa. Hipotenusa sobre cateto adyacente. Mira, ve. Eso viene a ser secante beta. Y recuerda que la secante en el tercer cuadrante, ¿cómo es? Negativo. Y estás en el lado negativo, pues. Ahora, te habrás dado cuenta que si haces el mismo esquema, cuando el ángulo está aquí, la secante no está definida. O sea, en estos ángulos aquí y aquí, los que terminan ahí, la tangente no es, perdón, la secante no está definida. Es por eso que aquí la secante tiene problemas con esto. Parecido a la tangente, mira. Aquí cabe mencionar algo. Cabe mencionar algo. La secante gráficamente se ve así. Se mide de aquí hasta aquí. Ya. Pero como número, se asume que la secante siempre va a ser mayor que 1. Siempre. La secante como número siempre va a ser mayor que 1. Y siempre va a ser menor que menos 1. Siempre. Por eso acá dice, mira, secante pertenece a los reales menos este intervalo. Eso es así, pues está una recta real. Aquí está el menos 1 abierto y el 1 abierto. Entonces la secante va aquí y de aquí para allá. Aquí no existe secantes. O sea, ¿qué cosa, profe? O sea que tú no vas a encontrar una cosa que diga secante de teta igual a 1/2. O secante teta igual a 3/4. O 0,2 o 0,8. No, eso no existe. La secante es un número que siempre va a ser o mayor que 1 o menor que menos 1. ¿Me dejé entender? La cosecante
es casi o muy parecida a ella, pero la línea de cosecantes ahora está sobre el eje de ordenadas. Ahí están. Tengo mi arco teta, uno en particular para comenzar. Por el punto final del arco trazo la tangente. Ojo, ojo que esta definición no hace referencia a que si mi arco está así o está en este sentido. Nada, te dice siga. Tienes tu arco, eso sí, que esté en posición normal, ¿no? Así o en otro sentido así. Por el punto final del arco, trazo la línea tangente a la CT. La tangente con el radio son perpendiculares. Por lo tanto, se generó un triángulo rectángulo. Y si él es teta, usted fácilmente por geometría llega a que también esto es teta, pues. Fácil, llega fácil, no es mucho problemita. Entonces, lo que quiero, que es la llavecita que está ahí, es hipotenusa sobre cateto opuesto. Ah, pues. Hipotenusa sobre cateto opuesto, cosecante. Igual acá, tengo un arco en posición normal, radio 1. Ah, profe, ¿importa el sentido? No, no importa. La definición es una sola. Trazo la tangente a la CT. El radio con la tangente son perpendiculares. Lo que quiero, que es esto, sobre lo que tengo, ¿qué vendría a ser? Ah, profe, cosecante. Queda entonces. ¿Alguna pregunta en particular, muchachito? Entonces también, si tú observas con cuidado, si el ángulo queda acá o el ángulo queda acá, hay problemas, pues. Ahí, en esos valores, que son los valores CAPI, en esos valores no existe la cosecante. O sea, tú nunca vas a encontrar cosecante 0, pues no existe. Cosecante de 180, nada. Cosecante de menos 360, nada. Eso no existe. Mira la variación que se coloca aquí abajo. Para todos los ángulos que están en este conjunto, los reales menos los CAPI. La cosecante es un número que está en este conjunto. Mira, ¿cómo del intervalo de ángulos pasamos al intervalo de números para la cosecante? Igual que la secante, la cosecante siempre se va a medir a partir de aquí. O es mayor que 1 o es menor que menos 1. Ojo que sí, ¿no? El número se considera desde, porque este es el 0, pues aquí está el 0, ¿no? Hasta acá. Ya, este número que sale aquí arriba siempre va a ser mayor que 1. Este número que sale aquí abajo siempre va a ser menor que menos 1. ¿Ya? Es por eso que ahí te damos ese intervalo. Y es igual que el gráfico de esto es igual que esto, pues, que lo que está acá. O sea, nunca vas a encontrar una cosecante que sea 0,5. O una cosecante que sea, pues, 0,9, ¿no? Nunca. Todas las cosecantes o son mayores que 1 o son menores que menos 1. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna inquietud? Descartar. Hablen. ¿Alguna inquietud sobre secante y cosecante? Digo yo. ¿Alguien desea opinar? Digo yo. ¿Alguna inquietud?
¿Habla alguna inquietud, muchacho? ¿Alguna indicación? ¿O simplemente continúe, profe? Háblamelo al toque, muchacho. Bueno, nadie dice nada. Ah, ya dijeron, ¿no? Sí. Ya, a ver, seguimos entonces, son exactamente las, bueno, en mi PC son las 12:58. A ver, primer ejercicio, espero que te vaya bien, que las dudas sean salvadas o en todo caso puedas hacer tu pregunta para poder ayudarte, ¿no? Nos pide el problema que indiquemos cuál es verdadera y cuál es falsa. Mira, aquí lo he remarcado porque en el salón anterior no entendían por qué colocaba así los ángulos. O sea, no entendían esa posición de los ángulos. Preguntaban, pero ¿por qué en ese orden? ¿A qué se debe? Pero yo les decía, es este dato, no sé si lo entienden. Este es un intervalo de arcos, pues, ¿no ves? 3 pi medios es 270, 2 pi es 360, eso es cuarto cuadrante, ¿no? Ahí está cuarto cuadrante. Y ya me da el orden, ¿no? Teta 2 es mayor que teta 1, pues teta 2 mayor que teta 1. Entendiendo yo, entendiendo yo que usted está considerando el arco medido así, ¿no? Por todos los cielos, o sea, casi. Usted está viendo el arco así, ¿no? Da la vuelta por acá, llega acá. Y el otro sería así, ¿no? Acá. ¿No? O sea, en amplitud, el mayor sería este, ¿no? Teta 2, y el menor sería teta 1. ¿Me dejo entender o no? ¿Se entiende la posición de los arcos? ¿Por qué ahí y por qué así? Bueno, como el problema habla de tangente y cotangente, lo que voy a hacer es trazar las líneas. Pues línea de tangentes, línea de cotangentes, ahí está. Y si tú recuerdas, para hallar la tangente y la cotangente se trazaban los radios y luego se prolongaban. Como yo quiero los dos a la vez, quiero tangente y cotangente, ya de frente he colocado esto, pues así. Ahí está mi radio, pero ya está prolongado de tal manera que intercepta a la línea de tangentes y también intercepta la línea de cotangentes. Para el otro, ahí está mi radio, pero ya también está prolongado para que intercepte a la línea de tangentes y a la línea de cotangentes. Ya tengo todo eso, pues mira. Ahora simplemente voy a hacer el uso de la referencia gráfica que teníamos en la parte de tangentes y cotangentes. Esto será tangente teta 2 y arriba tendremos la cotangente teta 2. Aquí tendremos la tangente teta 1 y aquí tendremos la tangente de teta 2. Cotangente de teta 1, perdón. Ya tengo mis elementos señalados gráficamente. Ahora lo que tengo que hacer es una suerte de transformación a desigualdades viéndolos como números. Recuerda que aquí en esta posición está el cero. Como están por debajo del cero, estos son negativos. Entonces, ¿quién es mayor? ¿Tangente teta 2 o tangente teta 1? ¿Quién será mayor? Igual en el otro caso, ¿no? Aquí está el cero del eje, ese eje negrito que está ahí, ¿no? En el, en el cuarto cuadrante la cotangente también es negativa. Los dos son negativos. Entonces la pregunta sería, ¿quién es mayor? ¿Cotangente teta 1 o cotangente teta 2? Porque una vez que usted analiza la gráfica, tiene que pasar a analizar desigualdades, pues, como números, ¿no? De la figura sale esto, a ver. La tangente teta 1
es menor que la tangente de θ 2. Creo que, no sé si le dicen en secundaria esto, ¿no? En los negativos es mayor el que está más cerca del cero, ¿no? En los negativos es mayor el que está más cerca del cero. Ya, pues. Y la cotangente de θ1 es mayor que la cotangente de θ2. Creo que con esto tengo que la primera es falsa. Pero esta es falsa. La segunda, verdadera. Solamente faltaría ver la tercera, y para la tercera tengo que tomarle acá valor absoluto. Y cuando usted toma valor absoluto, ¿qué crees que va a suceder con esa situación? ¿Qué crees que va a suceder con esa situación? Cuando usted tome valor absoluto a ambos lados. ¿Qué crees que va a suceder, muchacho? No, sería como esto, ¿no? De repente hay un joven que le cuesta preguntar. Por ejemplo, -3. -3 es menor que -1. Oye, si tú le tomas valor absoluto al -3 y valor absoluto al -1, ¿qué te queda? Valor absoluto de -3. Profe, eso es 3, pues. Valor absoluto de -1. Eso es 1, ¿sí o no? Y ahí tendría que cambiar el orden, ¿sí o no? Ah, ya, con eso compruebo que la tercera también es falsa. ¿Quién es la única verdadera? 2, pues. Solo 2 de verdadero. ¿Está? ¿Sí? Problema número 2. El problema 2 lo que dice es calcule el máximo valor que puede tomar K menos 2. Entonces cabe mencionar que si yo quiero que esto de acá sea máximo, si tú quieres que sea máximo, el que tiene que ser máximo, ¿quién es? K, pues. Él tiene que ser máximo entonces. ¿No? Si queremos que esa expresión sea máxima, K tiene que ser máximo, ¿no? Entonces tengo que hallar esto de acá. Raíz de 3 más 2 seno de esa cosa, que es igual a K. Hallo eso, y con eso hallo el valor de K, y luego lo maximizo. Pero mira, el intervalo que te dan es un poquito pesado. Te dicen 8pi hasta 17pi medios. Voy a analizar este intervalo. El ángulo 8pi, el ángulo 8pi está ahí, pues. ¿Se entiende por qué? En esa, en esa ubicación, donde he dejado 8pi, en esa ubicación están todos los pares, 8pi, 4pi, 6pi, 10pi, 100pi. Ahí acaban todos los pares. Y 17pi medios está acá. Es más, si tú te das cuenta, bueno, si lo has analizado con un poquito de tranquilidad, esto viene a ser 8pi más ¿no? 8pi más pi medios resulta 17pi medios, ¿sí o no? O sea que en el fondo X es un ángulo del primer cuadrante, en el fondo. O cae en el primer cuadrante, ¿no? Es coterminal con algún ángulo agudo en todo caso. Pero X está ahí, pues. Ahora, yo no quiero X. Queremos
X más 30 grados. O sea, si 8pi transformado en sexagesimales sería 1440 grados. Si tú le sumas 30 grados sería 1470 grados. Más o menos queda por acá, pues. Y este ángulo que sería, a ver, 17 pi medio sería 1530. Súmale 30 grados, 1570. Por acá queda, pues. Entonces, es un intervalo que está así y que dentro de ese intervalo hay un ángulo cuadrantal que es este. Ahí sucede algo muy particular. Vamos a ver. Primero, analizando el intervalo que tengo, que es ese intervalo, voy a sumarle pi sextos. Le sumo pi sextos a ambos lados. A todos le sumo pi sextos porque yo quiero x más pi sextos. Profe, ya está. Aquí está mi ángulo x más pi sextos. El ángulo x más pi sextos se mueve de aquí hasta acá. ¿No? Ahí se mueve el ángulo x más pi sextos. Y como yo quiero el seno, como queremos el seno, voy a evaluar los extremos en el seno. Voy a evaluar en los extremos el seno. ¿Ya? Voy a calcular el seno de los extremos. El seno del primer extremo, profe, reducción, la vuelta completa se va, te queda pi sexto, seno de 30 grados de su medio. Ya está. Voy a evaluar en el otro extremo. Seno de 17 pi medios más pi sextos. 17 pi medios viene a ser esto de acá. La vuelta completa se va, te queda esto de acá, ahí está. Pero como es 90 grados, el seno paso a coseno, el seno en el segundo cuadrante es positivo, pero como es 90 paso de seno a coseno y me quedo con coseno de 30. Y coseno de 30 es raíz de 3 sobre 2. Ok, estos son los valores del seno en los extremos del intervalo. La pregunta es, ¿me servirán como extremos para el seno de x más pi sextos? Esa es la gran pregunta. En algunos casos solamente basta con ellos, tú los ordenas y ya está. Pero en otros, como este caso en particular, me doy cuenta que en el intervalo que yo tengo, en ese intervalo que yo tengo, hay un cuadrantal entre los extremos, ¿no? Porque un extremo está acá y el otro extremo está acá. Entonces me doy cuenta que hay este cuadrantal y me veo obligado a analizar el seno en ese cuadrantal. Seno de 17 pi medios. Profe, 17 pi medios viene a ser 8 pi más pi medios. Se van las vueltas completas y te queda pi medios. Y seno de 90 viene a ser 1. Ya. Profe, que tengo 3 valores, ¿cómo es eso? Ya. Lo que tienes que hacer aquí es esto. Tomar el mayor de los 3. ¿Quién es el mayor de los 3? El mayor entre 1/2, raíz de 3 sobre 2 o 1. Creo que está, ¿no? El mayor es 1. Ya, ese va a la derecha. Y el menor entre los que está quedando. ¿Quién es el menor entre 1/2 y raíz de 3 medios? El menor entre 1/2 y raíz de 3 medios, el menor es 1/2. Entonces quiere decir que el intervalo para el seno va a ser esto. Esa es la parte un poquito pesada de este problema. ¿Cómo es que de un intervalo de ángulos, se genera un intervalo para la razón seno? En el caso del seno-coseno se trabaja de esa manera. En el caso de las otras hay que tener un poquito de cuidado. Es un poquito más complicado, complejo el proceso de análisis. Ya tengo, pues mira, el seno de x más pi sextos ubicado entre 1/2 y 1. Ahora voy a multiplicar todo por 2. A todos por 2. Queda así. Ahora le voy a sumar raíz de 3. Y queda así.
Y como esto es K, entonces, y yo quiero el máximo valor de K, entonces tomo esto de acá, pues. Y como yo quiero K menos 2, K menos 2 sería raíz de 3. ¿Alguna pregunta en particular, hijito, hijita? ¿Algo que quisieras agregar, decir, compartir? Vamos a ver, de repente por acá algún tímido pregunta por el mensaje nada más. Alexia dice todo bien, pero hace 11 minutos. ¿Alguna inquietud hasta lo que se ha explicado? Bueno, lo que se ha mencionado en este último problema. Ay, ay, ay. ¿Alguna inquietud? Ah. Ay, 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 amigo. Bueno, creo que no hay preguntas, ¿no? Estarán ahí, digo yo. Estarán ahí. Problema número 3. Bueno, ya. Viste que no hay preguntas. Habrá que correr. Problema número 3. En el problema 3, igual que el problema número 1, ahí está, me pide analizar eso. Mira que te da un intervalo de arcos que es negativo, menos pi hasta menos pi medios. En todo caso, se entiende que en los negativos el que está más cerca del cero es mayor. En todo caso, x sub 1 es mayor que x sub 2. Obviamente que en el sentido negativo, ¿sí? Ahí está, voy a graficar, ahí está, ¿ven? Esa línea que acaba de aparecer, esta de ahí es el seno de x sub 2. Esta otra es el coseno de x sub 2. Esta de acá es el seno de x sub 1 y esta de acá es el coseno de x sub 2. X sub 1, perdón. Ahora también quiero tangente. Tengo que trazar mi línea de tangentes y para trazar las tangentes tengo que trazar el radio y prolongarlo hasta que intercepte ese eje. Ahí está uno y ahí está el otro. Uy, obvio microbio, mira, la tangente de x1 es mayor que la tangente de x2. Al toque, en guana. Y ahora, mira, de la gráfica sale esto. En el caso de las verticales, que son estas dos que están acá, en el caso de las verticales, esta de acá y esta de acá, la mayor es esta. Como son negativos, y en los negativos el que está más cerca del cero es mayor, ¿no? El seno de x sub 2 es mayor que el seno de x sub 1. Y en el caso de las horizontales, el mayor es este de acá. El coseno de x sub 1 es mayor que el coseno de x sub 2. A eso sale, mira. Con eso creo que tengo algo ya. La 2 es verdadera. La 3 es falsa. Solamente me faltaría el valor absoluto para lo de arriba. Mira, y sucede, creo que algo que sucedía en el problema número 1. Si yo le tomo valor absoluto a eso, hay que alterar el orden. Ahora el seno de x sub 1 en barras pasaría a ser mayor que el seno de x sub 2 en barras. Y por lo tanto la primera también es falsa. Entonces sería falso, verdadero, falso. Ahí está. ¿Queda? ¿Preguntas? A ver, vamos a ver si por aquí hay preguntas. Nada, nos quedamos con Alexia.
Problema número 4. El problema número 4 también es muy parecido a los anteriores. Cabe mencionar que cuando veas que aparece el coseno de 1, coseno de 2, o seno de 3, o tangente de 4, o tangente de 5, no sé. Cuando usted vea eso, compañero, y no vea algún símbolo en particular, o sea, me refiero a la bolita de sexagesimal, o de repente a la letra G en pequeñito hacia arriba, entonces no estás trabajando con ángulos sexagesimales ni centesimales, sino estás trabajando con radianes. Eso indica la consideración. Si no hay unidad en el ángulo, se considera radianes. Entonces, más o menos aproximadamente un radián es 57,2958 grados, ¿no? O sea, casi 57 grados aproximadamente, ¿no? Si eso es un radián, 2 radianes será eso por 2, pues. 3 radianes será el primero por 3. 4 radianes será el primero por 4. 5 radianes será el primero por 5. Y 6 radianes el primero por 6. Ahora, ubicados aproximadamente, aprox, en la CT sería así. ¿Está o no? Es un aproximado, pues, ¿no? No quiere exacto también, pues, ¿no? ¿Está? Y ahora voy a buscar las líneas que me pide. Me pide seno de 1, seno de 2. Y según la teoría, el seno son las ordenadas. Ahí está el seno de 1. Coseno de 1. Seno de 2. Esa línea amarilla que acaba de aparecer es el coseno de 3. Y ahí con eso tengo todo. De la figura que sale, el seno de 2 es mayor que el seno de 1. Ahí está. El coseno de 1 es mayor que el coseno de 3. Es que recuerda que el coseno, hijo, el coseno en el segundo cuadrante, ¿cómo es? El coseno en el segundo cuadrante es negativo, este es negativo, en cambio este es positivo, ya de hecho que le gana el de acá. Obviamente que la tangente en el segundo cuadrante, es negativa. Y recuerda que la cotangente en el primer cuadrante es positiva, ya pues positivo mayor que negativo. Ya está. ¿Se acabó? Pero ahora me faltaría solamente tomarle barras al segundo. Ah, profe, si le tomo valor absoluto a eso, altero el orden nada más, pues ya está. Por lo tanto sale falso, verdadero, falso. ¿Alguna pregunta en particular? Ponen Dime, así, dime. siempre que me pongan seno de 1 o seno de 2, va a ser en radianes. Ajá, si no hay la unidad, si no hay esa bolita que ves tú acá, Claro, de sexagesimales o la letra G, es la letra G, ¿no? Así en chiquito arriba, ¿no? ¿No? 5 Gs. 4G también. 5G. Ahí pues centesimal. Pues. Pero si no hay nada, ese es radianes. ¿Queda? sí, gracias. Ya, continuemos entonces. Este problema tiene algo en común con el problema número 2. Son pesados, sí. El problema número 5 utiliza los dos criterios. Profe, ¿a qué se refiere usted con criterios o a qué hace referencia con, dice los criterios? Primer criterio, anótalo si quieres, acá no está registrado. Del intervalo de ángulos, tienes que formar el intervalo de las líneas. O sea, el intervalo para seno o para coseno, según el problema. Y la otra es que el intervalo partiendo del intervalo de la razón, tengo que hallar el intervalo del ángulo. Son dos cosas diferentes. Del ángulo hallo el intervalo para la razón. Ese es uno. El clásico.
Y el otro es que partiendo del intervalo de la razón, tengo que hallar el intervalo del ángulo, que es un poquito más pesado que el otro. Cabe mencionar que aquí se tendría que ajustar el dato y se tendría que colocar aquí entre paréntesis considere la variación completa de 2θ. Considere la variación completa de 2θ. Eso se debería considerar ahí, o agregarle ahí. Porque si no, 2θ tomaría muchos intervalos y no habría manera de llegar a lo que me piden. ¿Ya? Entonces vamos a hacer esas aclaraciones. Y mira, el primer dato que te dan es un dato muy sugerente porque al final usted tiene esto, el 2 que está multiplicando al seno pasa a dividir a los otros elementos, te queda así. Tú te preguntas, ¿el seno de qué ángulo resulta un medio? Habla. Bueno, ya sé que no vas a contestar, ¿no? No sé por qué pregunto, pero bueno. El seno de 30 grados es un medio, ¿no? ¿Sí? Muy bien. ¿El seno de qué ángulo es 1? Claro, también sé que no vas a contestar, pero igual pregunto. El seno de 90 grados. Profe, ¿qué entonces quiere decir que mi ángulo 2θ está entre 90 grados y 30 grados? Porque el seno de 30 es un medio y el seno de 90 es 1, y están los extremos, por lo tanto el seno de 2θ queda ahí, ¿no? Es un caso muy particular. Es un caso muy particular. Porque si yo acá en vez de 90 le pongo 100 grados, si le pongo 100 grados, igual, el seno va a estar entre un medio y 1. Si le pongo 120, igualito, entre un medio y 1. Es por eso que indicaba yo que aquí faltaba a colocar esa observación. Considere la variación completa de 2θ para entregar este intervalo. 30 grados, que es pi sextos, sí, eso va a estar a la izquierda. Y el último extremo de la derecha va a ser 5 pi sextos. Profe, ¿qué ángulo es este 5 pi sextos? 150, ¿no? En ese intervalo está 2θ. ¿Se entiende? ¿Por qué debe estar ahí? Obviamente considerando su variación completa, ¿no? De 2θ. Uf. Estamos más o menos ahí, digo yo. Obviamente que si tú evalúas seno de 30 sale un medio y seno de 150 también sale un medio. Profe, ¿de dónde sale el 1? Es que recordarás que entre 30 y 150 hay un cuadrantal que es 90. Y si recuerdas el problema número 2, te dije que si entre los extremos del intervalo hay un cuadrantal, se considera o se evalúa el cuadrantal y ahí te va a salir o un máximo o un mínimo, dependiendo del caso. Oye, me bota P1, ¿no? Sin ser 90 el extremo del intervalo, mira. El extremo es 30 grados y el otro extremo es 150. Esa es su variación completa. Porque si tú tomas un ángulo menor a 30, ya te sale el seno
mucho menor que un medio. Si tú tomas un ángulo mayor a 150, ya te sale el seno menor también que un medio. Pero su máximo valor va a ser el seno cuando es 2 teta 90, que es 1. Entonces, este es el caso contrario, pues, del intervalo de la razón. Del intervalo de la razón usted genera un intervalo para los ángulos, que era diferente a lo del problema 2, ¿no? Del intervalo de ángulos generaba el intervalo para la razón. Ahora igual tengo que hacer eso aquí también, porque yo quiero coseno, mira. Ah, pero profe, tiene que ser teta menos pi doceavos. Ya, pues el 2 que está ahí pasa a dividir. Ahí está. Ahora resto pi doceavos. Pach, me queda 0 en un lado. 5 pi doceavos menos pi doceavos, me queda 4 pi doceavos, que vendría a ser 3. Ah, no, cuarta de 4, 1. Cuarta de 12, 3. Sería pi tercio, serían 60, ¿no? Va a quedar así. Ahí le tomo el coseno. Tomo coseno a los extremos. Coseno de 0 sería 1. Coseno del 60 es un medio. Profe, entre 0 y 60, ¿habrá algún cuadrantal? No, ninguno, excepto que el 0 es cuadrantal, pero está en el extremo. Simplemente ordeno esto y ya está, se acabó el problema. Y de ahí agarro y comienzo a formar lo que me piden por 2. Ahí está. ¿No? Por 2. Y luego sumarle 3. Entonces de 4 a 5 queda. Habla, ¿estamos? A ver, vamos a ver si por aquí habrá alguna indicación. De repente alguien por acá de repente está opinando. Bueno, nos quedamos con Alexia hace mucho tiempo. Hace 30 minutos. ¿Alguna indicación o algún aporte, diría yo? ¿De qué salió el coseno? A ver. Es que te pide eso, pues mira. Te dice, el problema te dice acá en el dato, pues. Si tenemos que 1 menor o igual que 2, seno de 2 teta menor o igual que 2, usted calcule en qué intervalo se encuentra el f, que es 2. Te pide coseno, 2 por coseno de teta menos pi doceavos más 3. O sea que una vez que calculé, una vez que ubiqué el intervalo para este ángulo que es teta menos pi doceavos, lo que hago, como quiero coseno, tomo coseno de 0 y coseno de 60. ¿Alguna otra inquietud? No sé si eso te ayudó en algo, Sebastiane. Bueno, continuemos a ver con la situación esta, problema número 6. Ya, estos problemas que vienen son un poquito más sencillos. Son los problemas redactados por el maestro que nos acompaña en el curso, Federico. Mira, acá me dan 3 ángulos, alfa, beta, teta, me dan sus intervalos, ta. Aquí está alfa, aquí está beta y en todo ese intervalo está teta. Entonces, como son casi cuadrantes, eso salvo el último que abarca 2 cuadrantes, solamente me queda evaluar en los extremos nada más, pues, para ver. Recuerda que en los cuadrantales el seno y coseno te dan máximos o mínimos, ¿no? Ahí está, mira. Si quiero en alfa, está en el primer cuadrante, solamente evalúo seno de 0 y seno de pi medios. El mínimo sale 0 y el máximo sale 1 en ese intervalo.
Si quiero beta, beta está de pi menos a pi, evalúo el coseno en pi medios y pi. El coseno de pi es -1 y el coseno de pi medios es 0. Profe, ¿el mayor quién es? Acá el 0, pues, y el menor es -1. Y si quiero el otro que está en ese intervalo que es de pi a 2pi, que es cerca de 2 cuadrantes, entonces yo tendría que evaluar los extremos, el seno de los extremos, pues, pero en los extremos el seno es 0, pues. Seno de pi, 0. Seno de 2pi, 0. Pero entre esos valores hay otro cuadrantal que es el 3pi medios y evalúo el seno en 3pi medios que me bota -1. Pues. Entonces, quiere decir que en ese intervalo, en este intervalo de pi a 2pi, el seno toma como mínimo valor el -1. Y de ahí comienzo a acomodar los valores para que este elemento tome su máximo o su mínimo valor. Si quiero el W máximo, voy a tratar que los senos y cosenos tomen sus valores adecuados para que me bote máximo. Y comienzo a jugar con estos elementos, pues con estos 6 elementos que están acá. A ver, si quiero máximo, el seno de alfa tiene que ser máximo. A ver, acá el 1, por eso le puso seno de pi medios. Si quiero máximo, o se me anula el 3 coseno beta, o el coseno beta lo vuelvo negativo para que por este menos se vuelva más. Y creo que es lo que ha hecho, ¿no? Mira. Si lo pongo 0, se anula. Pero si le pongo -1, menos por menos se hace más. Y ya se hace máximo. Y el seno de teta, como quiero máximo, a ver, voy a ver, el seno de teta o es 0 o es -1. ¿A qué me conviene? Que se haga 0, porque si le pongo -1 lo va a restar, ¿no? Y no me conviene. Entonces queda así, pues. 2 por 1, menos 3 por -1, más 0 por 4. 5. Y el mínimo, igual, acomodo, pues. Acomodo los valores de tal manera que me bote mínimo. De preferencia que el seno de alfa se anule, 0. El coseno de beta que sea negativo. O, no, o también 0, me conviene que sea 0 en todo caso, ¿no? Porque si hace negativo sería menos, sería más, ¿no? Me va a botar 3. Entonces me conviene que se haga 0, ya, pues el coseno de pi medios es 0, ya está. Coseno de pi medios. Y el seno de 3 pi medios lo voy a considerar, bueno, el seno de teta, perdón. El seno de teta lo voy a considerar como seno de 3 pi medios, que va a ser -1, ¿no? Y lo va a hacer mínimo, porque va a ser -4. 2 por 0, menos 3 por 0, más 4 por -1. Suma del máximo mínimo, 5 más -4 sale 1, ya está. ¿Alguna pregunta en particular, muchachos? Muchachos, muchachones, muchachitas. ¿Alguna indicación, algo que quisieras compartir? Una pregunta, profe. ¿Cuál? En el seno de teta, ¿por qué agarró Ya. en la variable 3pi medios y no 2pi? Ya, es que ese intervalo está acá abajo, mira. ¿Ves el intervalo que está aquí abajo? Sí, ¿Cuáles son los extremos? Los extremos son pi y 2pi. y 2pi. Si tú calculas el seno en los extremos, ¿cuánto sale? 0 y... Seno de pi es 0. Claro. Ahí está. Y seno de 2pi también es 0. Pero recuerda lo que te dije en el problema número 2, o sí creo. Si en el intervalo, dentro del intervalo, hay algún cuadrantal, entonces se evalúa el seno o coseno en ese cuadrantal y ahí te va a dar un máximo mínimo. ¿Qué es lo que sucede? Mira, en ese intervalo de pi a 2pi hay un cuadrantal que es 3pi medio, ¿sí o no? Sí, entonces siempre tiene que haber un máximo y un mínimo, si dan en... Si es que hay un cuadrantal entre los extremos, evalúas en el cuadrantal y por lo general, si es seno y coseno, por lo general te va a dar un máximo o mínimo ahí. Va a ser -1 o 1, uno de dos. Gracias. Ya está. ¿Alguna otra indicación, muchachos? Bueno, continuemos a ver. Situación número 7. Esta situación que está aquí pasa ya por áreas. Y lo que sucede acá es que usted
en particular aquí, tienen que utilizar una estrategia o una definición de la geometría, que es ¿cómo se llama esto? Semejanza de triángulos. La semejanza de triángulos, pues, indica que los triángulos, de manera silvestre, no estoy hablando de manera muy eh, eh, teóricamente preciso, ¿no? Pero de manera silvestre la semejanza indica que tienen igual forma, más no el tamaño. Y cuando uno habla de la forma, quiere decir que es una ampliación o una reducción de las figuras, ¿no? O sea, sus lados se multiplican por un número, o crece o se reduce, una de dos. ¿De cómo se determina eso? Se genera proporciones o se genera una proporción entre los elementos homólogos de los triángulos. Profe, ¿qué son elementos homólogos? Son los lados que se oponen a los mismos ángulos, pues, ¿no? Si los triángulos tienen igual forma, todos sus ángulos son iguales. Que los ángulos sean iguales no implica que los lados sean iguales, por si acaso, ¿eh? Ten mucho cuidado. Entonces, aquí voy a utilizar semejanza. Ahí está. Ahí está el ángulo teta o el arco teta. Entonces, el arco teta me está dando, ya sabes qué cosa. El arco teta me está dando cuánto mide él. Y es más, por geometría, esto es igual que esto de acá arriba. Y cuando trabajes con áreas o perímetros, por favor, cuando trabajes con áreas y perímetros, ya te pediría que le coloques valor absoluto a las líneas para poder trabajar. Cuando el problema no te dice qué tipo de CT es, tú tomas la CT unitaria. Seno de teta. Recuerda, ¿no? Las abscisas, perdón, las ordenadas son los senos. Como él es seno, arriba también será seno. Esa línea que acaba de aparecer es coseno. Como voy a trabajar áreas, le pongo coseno en barras. Sí, arranque, no dudes mucho. Ahora, sube ahí el seno. Son iguales. ¿No? La línea MA es igual a la línea NO. Que es un rectángulo, ¿no? Y ahora sí ya aplico la semejanza. L es 1. Ese triángulo pequeño que está aquí es semejante al triángulo grande que está acá. El triángulo 1 es semejante a ese triángulo. El triángulo pequeño es semejante a ese triángulo. Porque todos los ángulos son iguales, mira. Este ángulo es igual a este de acá. Y acá 90, pues mira. ¿No? 90 palito punto. 90 palito punto. Son semejantes. Entonces, para utilizar la semejanza se hace con proporciones. A palito se le opone X, a palito se le opone seno en barras. A punto se le opone 1, en cambio aquí al punto se le opone 1 más el coseno teta en barras. Ahora, ¿cómo le diagrama? A ver. De la figura, sabemos que el área del triángulo es base por altura. En particular, en los triángulos rectángulos, el área sería producto de catetos entre 2. Cateto X, el otro cateto es 1. 1 por X entre 2. ¿No? O solamente me estaría faltando hallar X, pues. Y X sale por semejanza. Por semejanza, ahí está, aquí está. ¿No? X es el homólogo de seno de teta en barras, acá. ¿No? Porque los dos se oponen a palito, pero. Y 1 es el homólogo de 1 más coseno teta, porque los dos
se oponen a punto. ¿No? A punto se le opone 1, a punto en el problema, en el triángulo grande se le opone 1 más coseno teta. ¿No? Ahí está. Esta es una proporción, mira. ¿No? Esto se llama proporción. Es la igualdad de dos razones. Ahí está. En este caso, razones geométricas, ¿no? Y ahí, ahora, como tú observas, tus claves no tienen valor absoluto. Entonces ya como que te conviene quitarle el valor absoluto. ¿No? El seno en el tercer cuadrante, positivo o negativo. En el tercer cuadrante, el seno negativo y el coseno negativo. Por lo tanto, para quitarle el valor absoluto, le pongo un menos a cada uno de ellos. Y ya lo dejo sin barras. Y al final, despejo X me queda así. Esto lo reemplazo arriba. Opero, ya está. ¿Queda? ¿Habla está? Bueno, problema que continúa. A ver. 8. Bueno, este problema está un poquito relativamente el más sencillo de todos, me parece. En este caso en particular, me pide el área. Bueno, ya tengo que la base es 1, pero esta es la base 1. Solamente me faltaría la altura, que es esto de acá. Base por altura entre 2, se acabó. Profe, pero esta línea no es el coseno, ya pues coseno de alfa. Profe, como trabajo con áreas, le pongo barras. Ponle barras, ¿no? Se acabó. Ahí está, esa línea es coseno en barras. 1, el área sería 1 por coseno en barras entre 2. Pero el coseno en el segundo cuadrante, aquí en el segundo cuadrante, este segundo cuadrante, el coseno en el segundo cuadrante, ¿cómo es? El coseno es negativo. Entonces, para quitarle las barras, le pongo un menos. ¿Queda? ¿Sí? Ya. Problema número 9. Este es esta es una situación también sencilla. De repente pudo haber ido primero que los otros problemas, para no complicarnos mucho. Indique los límites de la expresión tal si el phi está en el tercer cuadrante. Oye, phi, tercer cuadrante está entre 180 y 270, pero, ¿no? Ahí está phi. El seno de 180, ¿cuánto es? El seno de 180 es cero, pero. El seno de 270, ¿cuánto es? Menos uno. Acá lo está indicando gráficamente el maestro nada más. No te confundas. Está 0 menos 1. Ahí está. Se está considerando. Ahí está. De ahí a ahí. ¿No? Pero si quieres, como con lo que te dije hace un momento, tengo el intervalo, evalúo los extremos y si entre ellos no hay ningún cuadrantal, esos valores van a dar los extremos del intervalo que quiero. ¿No? Acá, pues. El ángulo está aquí. Evalúan los extremos y esos extremos me van a dar los extremos del intervalo para el seno. Ya con eso se acabó, multiplico por 5, le resto 7 y lo divido entre 3. Se acabó el problema. ¿Queda?
A ver. Chucuchucuchu, 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 chucuchucuchu. Ahora preguntas. Ya, nos quedamos con Sebastián. Ya. Muy bien, y el último problema me parece que también no es tan pesado, porque usted va a hacer una maniobra que es esta, pues. Ya, ideas generales para los problemas de áreas. Primero, que tienes que trabajar con valor absoluto, con valor absoluto en las líneas notables, ¿ya? Y luego ya cuando ves que tus claves no tienen este valor absoluto, ya pues ahí le vas quitando el valor absoluto respetando el cuadrante del ángulo, ¿no? Si la razón trigonométrica en ese cuadrante o para ese ángulo es negativo, le pones un menos y quitas la barra, ¿ya? En este caso, mira, tengo esa figurita, por lo tanto, lo que va a hacer acá el maestro, o lo que se haría de manera natural, es dividirlo en dos partes. Se generaron dos triángulos. Entonces, y tengo el arco alfa, mira, y por lo tanto ahí tengo dos áreas. Esa línea que acaba de aparecer, esa línea es coseno, esta línea es seno, pero esas son las alturas de los triángulos que quiero. Seno en barras por seguridad, coseno en barras por seguridad. Y las bases son estas, pues, sino que acá no lo ha mencionado, sino que se lanza de frente porque ya presume que usted está analizando la figura. 1, 1. Esta es la base 1, la altura sería seno en barras. Esta es la base 1 y la altura sería coseno en barras. De la figura, el área sombreada será S1 más S2. Por lo tanto, base por altura entre 2. Profe, ¿por qué no le coloca las barras? Es que el seno y coseno en el primer cuadrante son positivos. No, y al ser positivo se eliminan las barras y simplemente trabajas así nada más y te va a quedar así. Bueno, gente, ¿alguna pregunta en particular? Profesor, Dime. el área 2 es todo el triángulo, ¿cierto? Es Solo poquitito. a ver, mira, el área 2 sería, mira, voy a marcar los vértices. Esto acá, con este vértice acá y este de acá. Es solamente eso. Eso nada más. Ok, profesor, gracias. ¿Ok? ¿Alguna otra inquietud? Bueno, creo que no hay más inquietudes. ¿Están las claves de evaluación? Bueno, gracias. Tenemos, creo que 5 minutos para algunas consultas en particular. Espero sus consultas. Almorzar, sí. Así ya se fueron todos ya.
Se ve que la gente está con hambre, ¿eh? Se va volando. Se va. Turururu. 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 Ok. La gente, hasta luego, cuídense mucho.